¿Trabajo o es trabajo 4. individual? No, es grupal, 3 o 4. Ya, vale, gracias. Después sí, eso, bueno, más cuando haya más gente quizás sería bueno decirlo. Que cuando tengan el grupo, mándenme un correo para saber, porque igual lo voy a publicar obviamente y les voy a avisar por mensaje, para que las personas que estén sin grupo sepan quiénes son los que están sin grupo y obviamente se contacten, porque es más difícil obviamente cuando si no nos vemos en la sala es más fácil armar el grupo, pues obviamente si no nos vemos como que es mucho más complicado saber quién armó grupo y quién no. Así que de ahí les voy a pedir obviamente que me informen quiénes son los grupos para también que la gente que no tenga grupos se pueda contactar entre sí. Y también porque el problema está pensado para que se hagan grupos, o sea, no está, puede hacerse individualmente, pero se van a demorar mucho, o sea, esta cuestión es para pensar entre varios, ¿ok? Ya. Antes de comenzar, bueno, les cuento que lo que como conversamos también la última clase, ¿cierto? Vamos a empezar a ver un ejercicio que en realidad fue la evaluación de una sección del año pasado. Y antes de ver eso, en realidad no sé si hay alguna duda, pregunta, algo que quieran aclarar antes de ir a eso, ¿no? Yo llegué recién, profe, así que Ya. buenas noches. No, Hola, no. buenas noches. Ya. A ver, les voy a... ¿Dónde está esto? Aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿No? Ahí. A ver, este enunciado se lo subí al portal, ¿ok? Y como ven, en realidad es súper largo, por eso se lo subí al portal, porque en realidad aquí en sí en la pantalla es imposible verlo completo. Así que vamos a ir parte por parte, pero también íbamos a responder, obviamente, todas las preguntas, íbamos a revisar y volver atrás y toda la historia. Pero yo creo que les conviene mucho tenerlo también a mano, así que por eso pueden ir ahora al portal a descargarlo. Está, creo que está con la fecha. A ver, déjenme un momento para ver algo y para acordarme el nombre exacto que le di. Pero está obviamente publicado hace poco, así que lo van a tener ahí dentro del material de la unidad. Un segundo y les digo cómo se llama. Acá. Ya. Se llama Ejemplo Tarea 2019. Es un PDF, ¿ok? Así que eso lo pueden ir a descargar ahora para que tengan el enunciado, que obviamente aquí los vamos a ir viendo, pero probablemente hay momentos en que van a querer retroceder a ver alguna cosa, y eso, cierto, ahí ya no, aquí es difícil, por le digo, porque en realidad es como súper largo. Ya. Si no hay dudas, a ver, no hay que escrito, ok. Y estamos, ¿cierto? Grabando, perfecto. Como les contaba, ¿cierto? La clase pasada fue el ejercicio de una de las secciones, digamos, de la evaluación de la misma unidad el año pasado. Como van a ver, el ejercicio en sí, o sea, o el modelo, no es particularmente complicado, o sea, de hecho es un modelo bien simple, tiene pocas restricciones, pocas variables, no es como el tema ese, sino que va más bien por analizar en el fondo, ¿cierto? Las situaciones que se presentan. O sea, en realidad en esta unidad interesa mucho más los análisis que se puedan hacer que solamente resolver. Y obviamente digamos, el modelo que van a tener ustedes como tarea, lógicamente es bastante similar en ese sentido, que una cosa es el modelo en sí, que no tiene nada particular, quizás tenga más restricciones que este, pero así no hay ninguna que sea particularmente complicada o difícil de armar, son cosas que son bien estándar. Eh, pero sí, obviamente, ahí lo que interesa es que piensen bien en los resultados que les va dando, en las opciones que van teniendo para tomar decisiones, porque es cierto, en el fondo lo que interesa aquí es que no solo lo resuelvan, sino que también entiendan un poco las consecuencias de las distintas decisiones, ¿cierto? Y cómo yo puedo
ir en el fondo tomando, no sé, decisiones que afectan una parte pero mejoran otras. Obviamente siempre pasa eso, en el fondo siempre es como un balance entre cosas que decido hacer y otras cosas que tengo que renunciar. Entonces en el fondo la idea es que se vayan con eso sobre todo, con, no solo con resolverlo, sino que también con pensar que, ok, si esta es mi situación inicial, de aquí en adelante yo hay hartas cosas que puedo hacer y también si me pasan en el fondo distintas situaciones o que me cambia de alguna manera las condiciones del modelo original, yo también sé cómo reaccionar, o sea, de qué manera puedo hacer modificaciones para tratar de solucionar los problemas que me nazcan. Eh, Vamos a ver entonces el enunciado. No sé si hay alguna duda antes de comenzar a verlo. Y lo vamos a ir viendo por parte también, porque como digo, este es súper largo, pero primero vamos a llegar a la parte del modelo básico, ¿ok? Porque obviamente desde ahí, desde esas soluciones, cuando después vienen todas las otras soluciones, digamos, de las otras letras. Si no hay dudas, comenzamos. Voy a agrandar esto para que lo vean bien. Un segundo. Ya por ahí. Pero voy a dividir la pantalla en realidad porque también aquí es más complicado. No, como les decía, si no hay forma de ver todo el enunciado en la pantalla, así que vamos a tener por parte. Ya, vamos a ir leyendo acá arriba, ¿cierto? ¿De qué se trata? Esto en realidad es una compañía automotriz que produce dos modelos en particular de autos, ¿cierto? Y obviamente se enfrenta a una serie de decisiones de producción, comercial, etcétera, etcétera, y también que cambian también algunas de la forma en que se ejecuta y se fabrica el automóvil. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, aquí afectan el modelo y hay que, por supuesto, hacer los cambios que correspondan al modelo para que refleje cada una de las situaciones. Y por otro lado, ver los resultados que eso implica. Ya, ¿qué dice el enunciado? Automobile Alliance, una compañía manufacturera de automóviles, organiza los vehículos que fabrica en tres familias: camiones, automóviles pequeños y una familia de autos medianos y de lujo. Una planta fuera de Detroit, Michigan, ensambla dos modelos de la familia de autos medianos y de lujos. Es la tercera, digamos, de estas familias que se mencionan arriba. Y dentro de eso hay dos modelos. El primer modelo, el Thrill Seeker, es un sedán de 4 puertas con asientos de vinil, interiores de plástico, características estándar y un excelente rendimiento. Se promociona como una buena compra para familias de clase media con presupuestos reducidos. Cada Thrill Seeker que se vende genera una ganancia modesta de $3.600, podemos decir, para la compañía. El segundo modelo, el Classic Cruiser, es un sedán de lujo de 2 puertas con asientos de piel, interior de madera, características personalizadas y gran capacidad de navegación. Se vende como un símbolo de opulencia a familias de clase media alta y cada uno genera una buena ganancia de $5.400. ¿Ya? Hay una Rachel Rosenkrantz, gerente de planta de ensamblado, debe decidir el programa de producción del próximo mes. En especial, debe determinar cuántos Drill Seekers y cuántos Classic Cruisers se tienen que ensamblar en la planta para maximizar la ganancia de la compañía. Se sabe que la planta tiene una capacidad de 48.000 horas de mano de obra al mes. ¿Ok? Hay otro dato. También que para ensamblar un Thrill Seeker se emplean 6 horas hombre y un Classic Cruiser 10,5 horas hombre. Debido a que la planta solo se ensambla, las partes que se requieren para los dos modelos no se producen en ella. En su lugar se envían de otras plantas ubicadas en el área de Michigan. Por ejemplo, llantas, volantes, ventanas, asientos y puertas llegan de varias plantas proveedoras. Para el próximo mes, Raquel sabe que podrá obtener solo 20.000 puertas, 10.000 izquierdas y 10.000 derechas, del proveedor de ellas. Una huelga de trabajadores forzó el cierre de esa fábrica durante varios días y no podrá cumplir con su programa de producción para el siguiente mes. Tanto el Thrill Seeker como el Classic Cruiser usan la misma puerta. Y aquí hay que tener ojo, ¿cierto? Porque arriba hay una parte donde dice cuántas puertas usa cada automóvil, ¿cierto? Que no es en realidad que cada uno use 4. Y finalmente, además, un pronóstico reciente de la compañía sobre las demandas del mes
de los diferentes modelos sugiere que la venta del Classic Cruiser se limitaría a 3.500 autos, ¿ok? No existe un tope a la demanda del Thrill Seeker dentro del límite de capacidad de la planta de ensamblado. Solo es cierto un límite para el Classic Cruiser. ¿Qué es lo que primero se pide, cierto? La pregunta A, que obviamente que es la más básica, es formula y resuelve un problema de programación lineal para determinar el número de autos Thrill Seeker y Classic Cruiser que deben ensamblarse. Resuélvalo usando tanto un software de optimización, Solver de Excel o Lingo. Y esa otra parte que está en rojo, en realidad ustedes no la van a poder hacer porque, digamos, no tuvimos tiempo, ¿cierto? No tuvimos clases presenciales para poder haber visto el cómo hacerla manualmente, ¿ok? Que eso, si se fijan, eso se refiere. Y también a través de iteraciones de tablas simplex con la ayuda de Excel, que compruebe que ambos métodos le entregan la misma solución. Ahí había, digamos, cierta, en realidad, preguntas y también cierta información en el fondo que esa tabla en particular daba, pero aquí obviamente no se va a ocupar, esas preguntas no están consideradas, o bien todo se puede igual hacer con el software. Así que en ese sentido como que no es problema. Esa parte, por eso la destaqué en rojo, no corre, digamos, particularmente para lo que vamos a hacer ahora. Y ese es el primer punto, ¿ok? Todo lo que viene después, digamos, bla, 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 de ahí en adelante, es alteraciones sobre el modelo original. Así que por lo tanto, en esta parte, y vamos acá abajo a crear el espacio, aquí, tenemos, antes que nada, ¿cierto? Hacer nuestro modelo original. Haciendo cierto el modelo original, obviamente, vamos a ir después a ver las de restantes preguntas para ver qué modificaciones nos pide particularmente sobre ese modelo, ¿ok? Ya. Primero, ¿cierto? Siempre nosotros para los modelos anteriores pensamos en las variables de decisión, en la función objetivo y en las restricciones. Aquí, ¿cierto? En realidad, como les decía, las variables de decisión de partida no son muchas, ¿cierto? ¿Cuáles serían? ¿Cuál es la decisión que aquí tengo que tomar? ¿Cuáles son mis variables? ¿Cuáles son? No son realmente muchas, si ven. ¿Qué cosa aquí es una variable de decisión? ¿Qué decisión tengo que tomar? Sugerencias. ¿Sí? ¿No? Opinen. Si no es es bastante más sencillo de lo que piensan. Por eso digo, el modelo original no es para nada complicado. ¿Qué cosa les da alguna pista de cuáles son las variables de decisión en el fondo? ¿No? ¿No hay sugerencias? Bastante simple. Bueno, en realidad, después, ¿cierto? Cuando vayan viendo la distinta, o sea, el resto de la información, se van a ir dando cuenta, obviamente, que no había, digamos, mucho más que decidir. Aquí, ¿cierto? Por una parte, fíjense, de los datos que nos dan, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? O sea, ¿qué datos tenemos para pensar, obviamente, cómo es el modelo? De toda esta primera parte que estamos hablando, hay como dos cosas, digamos que dos informaciones en el fondo, en todo este primer párrafo. Una cosa es la utilidad de cada uno de los dos automóviles, ¿cierto? 3.600 y 5.400. Y la otra información que aquí aparece un poco escondida, ¿cierto? Es que dentro de las características, ¿cierto? Que se da de los automóviles, se habla de que este primero, el Thrill Seeker, tiene 4 puertas. Y se habla porque el Classic Cruiser en este caso tiene 2 puertas, ¿ya? Eso es importante porque obviamente
Más adelante, si recuerdan, también se vuelve a hablar de las puertas. Entonces, esa cantidad de puertas por automóvil, obviamente, después termina siendo relevante. Pero tenemos ciertos datos de utilidad por cada automóvil y cuántas puertas cada automóvil ocupa. De aquí en adelante, ¿qué otra cosa nos dice? Tampoco no es mucha más la información. Por una parte, nos dice, ¿cierto?, que la capacidad de la planta es de 48.000 horas, ¿ok? Más de mano de obra al mes. Y posteriormente, ¿cierto?, nos dice, ¿cierto?, que cuánto cada automóvil consume, cada automóvil que fabrico, ¿cierto? En el caso del Thrill Seeker, 6 hombres, el Classic Cruiser 10,5 horas hombre. El resto, ¿cierto? Si vamos a ver toda esta otra parte, todo ese texto, a lo único, digamos, que se reduce es a decir que para efectos del mes que estoy planificando, ¿cierto? Voy a tener, por este asunto de la huelga que mencionan, ¿cierto?, una menor cantidad de puertas de quizás de lo que habitualmente dispongo. Solamente me van a llegar 20.000 y de esas 20.000, ¿cierto?, 10.000 son izquierdas y 10.000 son derechas. Entonces eso también para mí, ¿cierto?, pasa a ser una referencia para el problema. Y la otra información, el otro número que aparece, es el que tiene que ver con que las demandas de de estos autos en particular, el Classic Cruiser, ¿cierto?, se limita a 3.500, ¿cierto? No puede ser más que eso. Y esas, digamos, todos los datos que tengo. No son muchos datos, ¿cierto? Entonces, con esos datos que tengo, ¿cuáles serían las variables? ¿Qué es lo que en realidad tiene que ver, obviamente, con los datos que me están dando? Si no tengo más datos y todos los datos siempre me los dan un poco de la misma manera. Entonces, ¿qué aquí sería lo que tengo que buscar? ¿Cuál es la respuesta que me tiene que dar el modelo? ¿Alguna opinión? Bien simple, no se complique. De hecho, a ver, pista. Dos variables, pero ¿qué representan? ¿Qué es lo que cada una de estas variables va a representar? ¿No? ¿Hay opiniones? Oh, que están silenciosos hoy día, oiga. Ya. En este caso, Profe, dime. ¿me escuchas? Sí, Los modelos, o sea, las variables serían como los modelos de los autos. sí, exacto. Ah, ya. Particularmente, ¿cuánto voy a fabricar de cada uno de ellos? ¿Cierto? En realidad las variables siempre son cantidades de algo, ¿cierto? Y ahí lo que manda, digamos, de qué cantidad en el fondo representa, tiene básicamente que ver con también los coeficientes que me pasan. Pues eso es lo que siempre tengo que verificar, que las unidades, por ejemplo, se conviertan adecuadamente dados los coeficientes que me pasan. Aquí en realidad, ¿cierto? Toda la información me la dan por unidad, ¿cierto? Me dicen cuánto gano con un auto, cuántas puertas tiene un auto, cuántas horas se demora un auto, ¿cierto? En el fondo, todos los datos están referidos a unidades de automóviles. Y por eso, ¿cierto? Lo lógico es que la variable sea cantidad de automóviles de cada uno de estos tipos que tú fabricas. Así, digamos, la primera variable, x1, podemos llamar que es al revés, cantidad de, que es cierto, vamos a nombrarlo por los modelos, que nuestro primero, el Thrill Seekers, se fabrican, simplemente eso. Y el otro, la segunda es la cantidad de el segundo automóvil, ¿cierto? El Classic Cruiser. Se fabrican. Aquí, ¿cierto? Tenemos solamente producción de un mes. No vamos a tener que hacer inventario ni nada por el estilo. Directamente esto. Con la información que ven acá arriba, ¿qué podría ser la función objetivo? Si se trata de maximizar o minimizar algo, ¿qué datos tengo como para poder hacer eso? ¿Qué me convendría, obviamente, qué es lo lógico de hacer con los datos que tengo arriba? Las horas, profe, de hora de mano de obra. Ya, pero eso, ¿cierto? Sería una restricción.
necesariamente, ¿cierto? Tengo una capacidad, no puedo ocupar más allá de la capacidad, así que lógicamente eso sí va a ser una restricción. Vamos a poner acá abajo, producción. Eso va a ser una restricción. ¿Qué otra cosa identifican de arriba? ¿Qué más hay dentro de toda esa información? Hay cosas que me sirvan para armar el modelo. La utilidad, ¿Ya? la ¿Y esa ganancia. utilidad? Sí, ¿dónde podría ir esa utilidad? ¿Dónde me sirve? ¿Podría ser la función objetivo? Sí, Sí, por la porque cantidad todo de datos. habla de la utilidad de cada modelo. ¿Cierto? Sí. Tendría, sí, y obviamente si es utilidad, yo la voy a querer maximizar, z igual, ¿cierto? 3600, que es lo que cada unidad, ¿cierto? Del thrill seeker cuesta, y eso sería de X1, y 5400 de X2, que es el otro automóvil. Y no tengo, de hecho, todo el resto de los datos no tiene nada que ver con plata. Todos los otros son como datos técnicos de la fabricación, por la cantidad de puertas, horas de fabricación y cosas por el estilo. La demanda, límite, pero todo se refiere a otras cosas, digamos, no tiene que ver con utilidad. Así que sí, la función objetiva es así de simple. Esto, por si acaso, de hecho podríamos hacerlo así, es lo mismo que escribir la función objetiva de esta manera. ¿Ok? Si ustedes la ingresan de cualquiera de las dos maneras, les va a dar el mismo resultado. Tienen que, por supuesto, la única diferencia en ese sentido va a ser que también el valor de la función objetivo les va a dar, ¿cierto? O en los miles o les va a dar, ¿cierto? Aquí ya con la, digamos, sin los ceros, obviamente tienen que interpretarlo como corresponda, pero los dos casos les va a dar exactamente el mismo resultado. Depende ahí cómo uno quiera ingresarlo y qué tan grande quiera uno ver los números. Ya. Restricciones. ¿Qué otra restricción ven por ahí? ¿Qué otra cosa? Aparte, ¿cierto? De la capacidad de producción, esas 48.000 horas ya, ¿cierto? Para mí son una restricción. ¿Alguna otra restricción que aparezca? ¿Qué otra cosa tengo por ahí que tiene límites? El ensamblaje, ¿Pero en qué ¿no? sentido? Porque dice, tienen que ensamblar en la planta para maximizar la ganancia de la compañía según el ensamblaje de cada modelo. Porque todos los ¿Ya? modelos son distintos, no son iguales. Todos tienen distintos características. O sea, según lo que yo Sí, leo. sí, pero por ejemplo, pero con los datos que estás ahí, por ejemplo, ¿qué ecuaciones puedes armar? Sí, ese es el tema. Porque una cosa, ¿cierto? Que ya estaba el tema de la capacidad de producción, ¿ya? Que obviamente ahí tengo un límite, que no puedo pasarme de eso. Pero además del tema de la capacidad de producción, ¿qué otra cosa, digamos, tengo que también puede ser una restricción de carácter operacional en ese caso, ¿cierto? Algo que las operaciones tengan que respetar. El rendimiento de cada máquina, que la restricción también puede ser, de cuánto puede producir una máquina. Pero ese dato, ¿cuál sería de los datos que están ahí? Si hay que ver los datos, ¿cómo los ocupo? Profe, ¿y las horas hombre? ¿Ya? ¿Cierto? Las Las horas que 6 horas aparecen, hombres que eso, salen. esas horas que están aquí, ¿cierto? Las 6 Sí, horas hombre y las sí, 10,5 por cada uno de los modelos. En realidad esas están relacionadas con las 48.000 que tengo disponibles, ¿ya? En realidad, ya. toda esta parte, las dos frases en el fondo, son parte del tema de la capacidad de producción. Una cosa obviamente te dice el total de capacidad de producción que tienen, la otra parte te dice de eso, digamos, cuánto te consume cada producto fabricado. Y eso obviamente va a ir a una restricción en particular, que de hecho esa la podríamos escribir al tiro. Eso es cierto, era lo que acá abajo teníamos como capacidad de producción.
Yo sé que tengo 48.000 horas en total disponibles. Y eso obviamente es mi límite. Si ocupo las horas, va a ser esa cantidad o menos, ¿por cierto? No puedo obviamente consumir más. Si esta fuera la parte derecha de la restricción, ¿qué es lo que tendría que escribir aquí a la izquierda? Para representar obviamente el uso por parte de los automóviles de las horas de la capacidad. ¿Cómo es ese lado izquierdo? ¿Cómo lo escribo? Sí, ya lo mencionaron, casi lo dijeron, estuvieron muy cerca. Están los datitos por ahí. Pues yo necesito, ¿cierto?, que esa ecuación, el lado izquierdo, me calcule el total de tiempo que empleo en cada uno de los automóviles y yo obviamente lo sumo. ¿Cómo es esa ecuación? Sería las horas hombre, Sí, o sea, dentro de las 48.000 horas, en ese serían... fíjense que estos datos, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí. Serían 6 horas, la Tienen, otra serían 3.5. ¿cierto? Tienen cuánto se demora Serían cada uno como de los automóviles. 6, Sí, podría ser como 6x1. sí, No, sí, sí, así es. Pero, ¿sí? ¿qué más? Más el otro es 10.5x2. 0.5 x2 y con eso, en el fondo, cuando obviamente las variables van a representar cuántos autos se hicieron en total. Entonces, por ejemplo, x1 va a tener el total de triciclos. Si son 100 autos, al multiplicarlo por 6 va a ser 600 horas se consumió, por ejemplo, digamos, de la capacidad de producción. Entonces, en el fondo, eso es lo que necesitan acá. ¿Cuánto tiempo se demora en fabricar una unidad? Ensamblar una unidad multiplicado por el total de unidades que están ensamblando. Y ahí sí, obviamente, les va a dar el total, o sea, el total de tiempo usado de los 48.000 horas que tienen disponibles. Así es la restricción. Esa es la restricción de capacidad. Ya. Vamos acá abajo. ¿Qué otro dato hay por aquí? Hay, a ver, hay dos cosas más. Hay dos restricciones más. ¿Cuáles son las otras dos? Hay una Profe, que es puede súper ser directa. la cantidad de puertas que... Sí, exacto, ¿cierto? Esa es la otra restricción que hay, es la cantidad de puertas. Y de hecho pasa algo bien especial con el tema de las cantidades de puertas, porque, ¿cierto? Me hablan, de hecho, de que es por puerta izquierda y puerta derecha de manera separada, ¿cierto? Eso, digamos, implica que, bueno, vamos a escribirla, vamos a escribir acá. Van a ver un pequeño detalle que se genera. No, acá, cantidad de puertas. Me hablan de que me van a enviar, ¿cierto? 10.000 izquierdas y 10.000 derechas, ¿ok? Entonces, yo necesito hacer una restricción por cada puerta, izquierda y derecha separado o juntas. ¿Qué es lo correcto? Separada, yo creo, ¿no? Separado, ¿cierto? Porque obviamente son recursos diferentes. No puedo realmente unirlas porque estaría cometiendo un error, ¿cierto? Por ejemplo, obviamente por la forma de estos modelos, necesariamente, ¿cierto? Em, las puertas siempre van a ir en par, etcétera, etcétera. Pero si no, en realidad ustedes estarían sumando peras con manzanas porque no pueden, ¿cierto? Creer que disponibilidad de una puerta izquierda signifique que la pueden poner en la derecha. Estarían básicamente cometiendo ese error. Así que, claro, en este caso hay que hacerlas separadas. Así que yo sé que 10.000 puertas es, ¿cierto?, mi límite, sea izquierda o derecha. Podemos decir, ok, puerta derecha. Y vamos a tener que ir al otro lado a hacer la ecuación, ¿cierto? De nuevo, 10.000 puertas derechas es mi límite, ¿cierto?
¿Cómo las consumo? Esa es la parte, ¿cierto?, que va aquí al lado izquierdo. ¿Cuántas puertas derechas tiene cada uno de estos modelos? Por arriba, ¿cierto? Fíjense. Aquí entre medio de toda esta cosa que se habla, por ahí está la pista. ¿Cuántas puertas derechas voy a ocupar por modelo? ¿El primero cuántas ocupa? X1, 4 puertas y el X2, 2 puertas. En total, ¿cierto? Sí. Pero derechas solamente, 2, X1 ¿cierto? Y y un una X2. puerta el otro, ¿cierto? Aquí, en el fondo, el primer auto, ¿cierto? El Thrill Seeker ocupa 2 puertas y por lo tanto 2 por la cantidad de autos que fabrique de ese modelo va a dar la total de puertas derechas que estoy ocupando y más la cantidad de autos que fabrico del otro modelo directamente me da la cantidad de puertas derechas que ocupo ahí. En el fondo estoy multiplicando 1 por x2, pero obviamente el 1 jamás se escribe. Eso es, ¿cierto?, digamos, el consumo por el lado izquierdo, el consumo de puertas que tengo en esta fábrica fabricando las cantidades X1 y X2 de cada modelo. Y tengo 10.000 disponibles. La ecuación de la otra puerta, ¿cómo sería? La misma. Es la misma, ¿cierto? En realidad ese es el detalle que tiene acá. Las dos ecuaciones son la misma. Ok, podemos escribirla, pero después vamos a ver, ¿cierto?, que esto llamamos puerta izquierda. Para efectos del modelo, después cuando lo ingresemos, ¿cierto?, y lo solucionemos, se van a dar cuenta que en realidad escribir esto, o sea, en realidad independiente que están representando obviamente puertas derechas y puertas izquierdas por el hecho matemático que son iguales, los software en realidad siempre ignoran una de las dos ecuaciones. Es lo que se llama en el fondo dentro de los modelos de optimización las ecuaciones redundantes o las restricciones redundantes, que básicamente son restricciones que de algún modo quedan incluidas en otras restricciones. Así que al final no las considera, o sea, el software siempre hace como un análisis previo de las restricciones y esas cosas, y en estos casos solamente va a tomar en cuenta una, porque como ve que la otra se repite, ¿cierto? En realidad no saca nada salvo perder tiempo con considerarla. Y también, obviamente, si nosotros la incluimos o no la incluimos en el modelo, la restricción repetida va a tener la misma solución. De hecho, ahí podemos hacer la prueba de sacarla a propósito y van a ver que no cambia absolutamente nada el resultado. Esa es la otra restricción que hay, la parte de cantidad de puertas, ¿cierto? Y hay otra cosita por ahí que anda dando vuelta, que es bien cortita, bien puntual. ¿Cuál es la otra restricción que existe? La limitación, profe, de autos, si no me ¿Cierto? equivoco, que dice la última parte. ¿Cierto? La demanda, lo que Sí, aparece aquí. Limitar a de 3.500 3.500. autos. Entonces eso lo ponemos como límite de demanda. Y eso va a ser X2 directamente menor o igual a 3.500. ¿Ya? Simplemente eso. Profe, ¿es una restricción igual? Sí, también. Bastante frecuente a veces por temas de políticas comerciales y cosas por el estilo, que hay como límites máximos, mínimos de producto que respetar. A veces, por ejemplo, por el lado mínimo, por un mix de productos, por ejemplo, simplemente para que tu competencia no se meta en ciertos productos, te obligas a fabricar una cierta cantidad. Y por otro lado, también como máximo, a veces por no saturar el mercado o no o hacer que prefieran otros modelos, dependiendo, ¿cierto?, de cómo es tu
tu mix de productos, a veces intencionalmente no fabrican suficiente, pues ya acaban las cosas antes para que la gente tenga que optar por otros modelos que quizás les convienen más, les salen más convenientes, etcétera, etcétera. Es como una eterna pillería que hacen muchas compañías. Así que en este caso puede pasar algo así. Eso sería, bueno, a ver, vamos a levantar acá un poco para que vean el modelo completo. El modelo, ¿cierto? Por ahora tenemos eso. Falta un único detallito, mínimo. ¿Cuál sería el detallito que falta? Algo que por formalidad debo incluir. El X1, coma ¿Cierto? X2 parece, igual lo mayor a 0, no me acuerdo si era así o al revés. Sí. Estos dos, ¿cierto? Mayor o igual a 0. Hay que decir Eso que era. son variables positivas en el fondo, que no tienen ninguna clase de restricción sobre los valores. En el fondo eso es lo que estoy avisando, ¿cierto? Que pueden ser variables, digamos, que pueden tomar valores decimales, ¿cierto? Y toda esa historia. Ya, ahí sí, ahora sí el modelo está completo. Como ven, es un modelo bien chiquitito, enunciado como más largo, pero al final, ¿cierto? Buscando la información que realmente me limitaba de alguna manera la decisión, terminaba siendo un modelo bastante pequeño. Y esto obviamente sí ya lo podemos resolver antes de ir a ver qué pasa particularmente con las otras preguntas, ¿cierto? Que son modificaciones sobre lo que aparece aquí, pues, en este enunciado. ¿Qué usamos? ¿Excel o Solver? O sea, perdón, Excel o Lingo. ¿Qué prefieren usar? ¿Qué fue lo que usamos en la última clase? No recuerdo. Me parece que Excel, ¿o no? ¿Alguien recuerda? Ya. Bueno, si no hay opiniones, me parece más fácil trabajar en Lingo, en realidad, este problema, por digamos, por la facilidad de alterar cosas. Cuando si quiero agregar o reducir cosas, normalmente el Lingo permite andar más rápido, ¿ok? Entonces, trabajémoslo en Lingo, introduzcamos obviamente este modelo para ver qué nos entrega como resultado y después vamos a ir a ver el resto de las preguntas para ver cómo modificamos sobre, sobre este modelo, ¿ok? No sé si hay dudas del modelo en sí. ¿Alguna pregunta antes de ir a introducirlo? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok, sin hay dudas. Yo no. Ya. Vamos a ir a Lingo. En este caso, voy a extender la fuente. ¿Se ve de buen porte ahí las letras? ¿Se distingue bien? Sí. Ya. Ok. Vamos a ingresar obviamente el modelo. Recuerden que primero se indica, ¿cierto?, si es maximizar o minimizar. En este caso, ¿cierto?, es una maximización, por lo tanto es la palabra clave es max. Es igual y hay que introducir la función objetivo, que en este caso es bien simple, ¿cierto? Podemos, como le decía, incorporarla como 3600x1 más 5400x2 o como 3.6x1, 5.4x2. De las dos maneras nos va a dar el mismo resultado. Quiero a ver si podemos achicar esto. Ups, ahí no que hice. Quitar la división mejor para poder ver simultáneamente las dos cosas. Y vamos acá, ¿cierto? A escribir. Aquí obviamente
Puedes escribir la versión abreviada, ya el 3.6x1, el 5.4x2. 3.6x1 más 5.4x2. Punto y coma. Recuerden que, como regla de sintaxis también de Lingo, los puntos y coma le avisan en el fondo al software dónde termina la ecuación. En este caso, ¿cierto? Por eso tengo que marcarlo ahí, para avisarle que ahí está terminando la función objetivo. Y también aquí, de hecho cometí un error. Hay que marcarlos por, ¿se acuerdan? Que si le 3.6 por x1 más 5.4 por x2. Las comas decimales también, recuerden, son puntos en el caso, ¿cierto?, de Lingo. Eso debería reconocérselo solo, pero igual, ¿cierto?, chequen que no esté escribiéndolo como coma, porque obviamente en el momento de resolver no lo va a entender, les va a marcar un error si lo consideran como coma. Esa es la función objetivo. Y ahora vienen las restricciones. ¿Sí? Y siempre achica esta fuente. ¿Cierto? Primero vamos aquí a escribir el comentario. Recuerden que los comentarios se hacen con signo de exclamación y también se cierran con punto y coma para efectos de que se dé cuenta que el comentario se acabó. Y ahora vienen, ¿cierto?, mis distintas restricciones que vamos a ir viendo acá abajo. Primero, capacidad de producción. 6x1 más 10.5x2 menor o igual a 48.000. Hay algo de que no hasta el momento, bueno, en Lingo de los problemas que habíamos hecho, no habíamos usado, pero hay una forma de darle nombre a las restricciones y que después cuando aparecen los resultados, el programa ocupe esos nombres ya como una etiqueta, ¿ok? Eso se hace a través de los paréntesis cuadrados. Aquí, por ejemplo, si yo escribo capacidad, para no escribir un nombre largo, obviamente si permite nombres más largos, pero la idea es que sea un nombre que les recuerde de qué se trata, pero sin mayor, que no sea excesivamente extenso. ¿Cierto? Esto es capacidad de producción, y aquí puedo escribir la ecuación. Ahora puedo escribirla. 6 por x1 más 10.5 por x2 menor o igual a 48.000. Aquí, ¿cierto? No puedo ocupar el punto, sino entendería que es 48.0, ¿cierto? En realidad es el número continuo, 48.000. Y por el otro lado, ¿cierto? Sí, ahí tengo que escribir los coeficientes como están acá. ¿Qué más? Bueno, de esta restricción, eso, ¿cierto? En mi capacidad de producción. La otra restricción es la cantidad de puertas, ¿ok? Aquí, de nuevo, ¿cierto? Paréntesis cuadrado. Le podemos escribir simplemente puertas directamente para acordarnos que se refiere a la restricción de puertas. 2 por x1 más x2 menor o igual a 10.000. ¿Ya? Por ahora no voy a escribir la segunda, no voy a repetir la ecuación, de ahí vamos a repetirla y vamos a ver que en realidad no genera ningún efecto. Por el momento, ¿cierto? Vamos a usar solamente una de estas ecuaciones de digamos, de la puerta, de cualquiera de las dos puertas, obviamente. Algo que eso les iba a decir, se me olvidó, que si escriben las variables con mayúscula o minúscula, en realidad a Lingo les da lo mismo, ¿ok? Las reconoce como la misma variable y después hace la conversión. De hecho, si se fijan después en los resultados, siempre Lingo pasa todas las variables a mayúsculas. Lo hace sola, independiente de que ustedes lo hayan escrito en minúscula, en realidad Lingo las termina escribiendo en mayúscula. Así que eso, si aquí de repente escriben alguna en minúscula y otra en mayúscula, mientras sea la letra y el número sean lo mismo, obviamente el Lingo sí va a entender que se están refiriendo a la misma variable. Y la otra restricción que nos queda es el límite de la demanda, que es esa ecuación, ¿cierto?, cortita. Vamos a escribir límite de demanda. Cerramos. Y eso es simplemente x2 menor o igual a, que era 3.500.
punto y coma. De nuevo, ¿cierto? Recuerden que no es necesario indicar que x1 y x2 sean mayores o iguales a 0. Que eso por defecto el software lo entiende así. Solamente cuando no fueran mayores o iguales a 0, cuando de alguna manera, ¿cierto?, están usando un rango diferente, esos casos hay que avisarles, si no, puede quedar así. ¿Dudas sobre el ingreso antes de ir a correrlo? ¿Algo de la sintaxis, alguna cosa que les entre duda? No, profe. ¿No? Ya. Para resolverlo aquí, ¿cierto? Recuerden que tenemos aquí arriba. Profe, Dime. pero cuando uno escribe, no, o sea, si uno escribiera mal cualquier cosa, no sucede nada, o tiene que ser así. Sí. No, avisa. Por ejemplo, mira, intencionalmente voy a borrar ese por, ¿ok? Trato de resolver, fíjate, aparece el mensaje de error. Me dice, hay un error de sintaxis, de hecho ahí me marca. Porque como el software como que compila primero el problema, lo revisa, y si detecta algo que está raro, obviamente, o mal, en este caso literalmente mal, va a avisar. Y en este caso, claro, me marca ahí el X2, porque iba 10.5, siguió, rellegó a la X, y ups, aquí encontró algo raro. Digamos, entre el punto 5 y el X2 hay algo, y obviamente es porque yo le quité el por. Entonces, cuando son errores de sintaxis que el programa es capaz de reconocer, lo va a hacer y te va a avisar. ¿Qué sería malo que te pasara? Por ejemplo, que en vez de un por pusiste un más. Eso no lo va a reconocer como un error de sintaxis. Para él esa operación es válida, es lo mismo que Excel. O sea, si para Excel una operación es matemáticamente válida, no te va a avisar que podrías estar mal porque te corriste de celda o cualquier cosa rara o porque usaste una operación que no correspondía. Eso aquí tampoco se da cuenta. Pero sí te avisa si escribiste algo mal, si algo te faltó, etcétera, etcétera. En esos casos, por lo menos Lingo sí marca, te aparece la ventanita que te va diciendo. Ahora, lo, entre comillas, malo, es que si tienes varios errores, te va avisando uno por uno. Entonces siempre te avisa primero el primero que encontró, el que está más arriba. Después que solucionas ese, si vuelve a haber otro error, vas a indicarte ese segundo error y si hay un tercer error, te va a indicar después el tercer error, pero tienes que resolverlo, digamos, tantas veces como errores tienes para que te los marque todos. No te va a hacer una lista al principio, sino que va a ir uno por uno. Eso nomás es un poco latero, sobre todo si el modelo es muy grande, obviamente, y hay hartos errores. Hay que darse la paciencia de ir respondiendo uno a uno esos errores. Ok. Ya. Para resolverlo, ¿cierto? Aquí lo que necesitamos en el fondo es este circulito, bueno, agrandémoslos acá, ¿cierto? Estos dos circulitos concéntricos que están acá arriba son el botón Solve, así que ahora simplemente lo apretamos. Ok. Recuerden que aquí, en esta parte, primero hay que fijarse si aparece una ventana diferente a esta, ¿no? Porque si aparece una ventana diferente a esta es porque algo está informando. Que puede ser, por una parte, ¿cierto? Como veíamos recién, un error de sintaxis, o bien que obviamente ahí no les va a hacer nada al modelo, porque no puede calcularlo, simplemente no tiene la estructura que necesita. O bien va a pasar esto, o lo otro que le pueden aparecer son literalmente ventanas, pero de errores de la ejecución, o sea que el modelo no tiene solución, que es infactible, cosas por ese estilo. En este caso, ¿cierto? Me sale esta ventana porque tiene un óptimo. Y se fijan, 26.640. Ese es el valor óptimo. Lo cierro. Vamos a agrandarlo para ver cuál es la solución. ¿Cierto? 26.640 la solución. ¿Y cuántos autos fabrica cada uno? Del primer modelo, 3.800. Del segundo modelo, 2.400. Recuerden que aquí, vamos a achicar un poquito esto. La demanda del segundo modelo era 3.500 y resulta que en realidad prefiere hacer menos que eso, 2.400 solamente. Y digamos, a pesar de que el primer modelo es más barato, 3.6, ¿cierto? En relación a 5.4, prefiere, de hecho, fabricarlo.
¿Por qué podría tomar esa decisión? ¿Por qué se inclina por fabricar más del modelo barato? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Por qué podría querer hacer el más barato aunque gana menos? ¿Por qué está tomando ¿Por esa renta decisión? por lote, profesor? ¿Perdón? Por renta por lote pueden ganar menos por el de menor valor, pero vende mayor cantidad. ¿Cierto? Y tiene que ver, ¿cierto? Por el... A ver, voy a bajar aquí un poquito. En realidad aquí lo que manda mucho esta solución es precisamente este temita, que para fabricar el primero se consume 6 horas, ¿cierto? Para fabricar el segundo consume 10,5. Y esa comparación en realidad es como, bueno, obviamente el método Simplex hace una comparación de todo el uso de recursos, pues también ve las puertas, la demanda, en general mete toda la información, digamos, a la juguera para poder determinar qué hacer. Pero aquí en particular, ¿cierto? Ese 10,5 es como bien pesadito en términos de consumo de horas. Entonces, claramente, si bien la utilidad es buena, también consume harta hora. Y ahí como que la cosa se balancea un poco, ¿cierto? Y como dices tú, hay muchas situaciones en las que al final el modelo digamos, el método prefiere fabricar hartas cosas de algo barato que gana poco, pero que al final por volumen va a terminar haciendo más plata que otra cosa que tiene mejor rentabilidad, pero ocupa demasiados recursos. Y obviamente aquí siempre el juego va a ser entre recursos y lo que cada uno de esas variables me aporta al final en la función objetivo. Así que aquí se ve esa situación, en el fondo, ¿cierto? Que incluso prefiere fabricar menos del que gana más por un tema de uso de recursos. Y para abajo, que vamos a ver, ¿cierto? De nuestras 3 restricciones, ¿cierto? ¿Qué nos dicen estas dos en particular, ¿cierto? Esos 2 ceros, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué es lo que avisan el hecho de que ahí hay un par de ceros? Y que al otro lado también, ¿cierto? Tenemos precios duales. Los precios duales son positivos. ¿Qué significa eso? Recuerden. ¿Qué es lo que significaba la columna? Voy a hacer inglés. ¿Qué significan esas palabritas? Y ahí se van a acordar qué es lo que esta columna significaba. Que se consumieron todos los recursos. Exacto, ¿cierto? Esta, digamos, esta columna, en general, lo que me representa es si en esa ecuación en particular estoy yo no usando todos los recursos, ¿ok? Si hay un número positivo, quiere decir que no lo estoy ocupando. Si hay un número que es, en este caso, 0, obviamente es porque sí lo estoy ocupando. Y tengo, fíjense, ceros en los dos, tanto en la capacidad de producción, que me dice eso, que me ocupé literalmente todas las 48.000 horas en fabricar, ¿ok? Y la otra parte, las puertas, lo que me dicen es que efectivamente ocupé también todas las puertas que tenía disponibles. ¿Por qué es relevante, digamos, que las dos sean ceros? Que en el fondo, ¿cierto? El modelo agota los dos recursos, ¿ya? Porque hay que fijarse en eso, que también hay situaciones donde eventualmente, por ejemplo, se me podrían haber acabado primero la capacidad de producción y me sobraran puertas, o al revés. Pues se me podrían haber acabado las puertas, ¿cierto? Y todavía me sobra capacidad de producción. En el caso, ¿cierto? Que hablaba de este problema de que yo tenía, digamos, había esa huelga, ¿cierto? De los que fabricaban puertas, ¿cierto? Podría haber esperado que quizás ni siquiera hubiera alcanzado yo a usar toda mi capacidad de producción. Pero en este caso sí se pudo.
Lo que no quiere decir, obviamente, que no esté afectando la solución. Perfectamente puede estarla afectando, porque quizás si yo aumento o no limito la cantidad de puertas, por ejemplo, si lo dejo libre, elimino esa restricción, podría pasar de que la capacidad de producción se use de una manera diferente. Y obviamente eso sí, y mejoraría la función objetivo también. Entonces puede decir que las puertas estén limitando más aún digamos, una mejora en la solución. De hecho, estos numeritos, los precios duales, les dicen algo con respecto a eso. ¿Qué es lo que les dice el precio dual? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que significaba ese numerito? ¿Qué es lo que me medía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué medía el precio dual? ¿Quién se acuerda por ahí? Algo me decía obviamente de cada recurso, porque el precio dual está asociado en el fondo a ¿Los la valores variables? No, ¿Cuánto aumenta la función objetivo? ya, pero ¿en qué condiciones? Muy cerca, pero poco más de detalle. Obviamente sí te dice cuánto aumenta la función objetivo, pero ¿en qué condiciones? ¿Será la restricción de la mejora del valor óptimo? Sí, obviamente sí digamos, te aumenta la función objetivo, el valor óptimo que tiene ahora en esa cantidad, pero ¿cuándo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que te aumente en ese valor que está ahí? ¿En una unidad? ¿Cierto? Lo que te dice es que tu función objetivo va a aumentar en lo que aquí sale, digamos, el valor que aquí sale, si tú dispones de una unidad más de cada uno de estos recursos. Si, por ejemplo, de las 48.000 horas, tú tienes 48.001 horas, la función objetivo de lo que está ahora, ¿cierto? Que es ¿cuánto? 26.640, va a pasar a 26.640.48. Suma justo ese punto 0.48 más a la función objetivo por tener una hora más de capacidad de producción. Y así va, ¿cierto? Constantemente, si tienes dos, son dos veces eso, tres veces eso, etcétera, etcétera, siempre se mantiene hasta un límite, que obviamente eso aparece en otra parte y que ya lo vamos a ir vamos a ver más adelante cuando veamos también las otras preguntas, porque también nos tenemos digamos, hay cosas que tenemos que analizar dentro de los rangos. Pasa lo mismo con las puertas, ¿cierto? Si yo tengo más puertas disponibles, voy a poder incrementar la función objetivo en este valor, menos que la capacidad de producción, pero también me sirve, ¿cierto? Las dos cosas me sirven para mejorar mi función objetivo. Así que en este caso, ¿cierto? Los dos recursos están siendo escasos, los dos recursos, ¿cierto? Si yo dispusiera más, me permitirían mejorar la solución. Y que algo más les iba a decir, ¿cierto? Y aquí, bueno, el límite de la demanda, como ven, en realidad no se cumplió por igualdad, ¿cierto? Hay 1.100 autos menos que la igualdad, que los 3.500, ¿cierto? Y eso obviamente son los 2.400 que aparecen aquí. Simplemente por lo que les decía, o sea, el uso de los recursos no le conviene simplemente hacer más de ese tipo de producto. Ya, esta solución, voy a achicarla un poquito, la vamos a guardar allá en el mismo Word. La vamos, obviamente, después se lo voy a subir, obviamente, al final de la clase. Les voy a... Vimos esto. Esta parte. Y nuestra solución, que la primera, ¿cierto?, que se pregunta, recuerden, en el fondo es formule y resuelva el problema para determinar el número de autos que deben ensamblarse de cada uno de los tipos, y la respuesta de eso ya es el 3.800 y 2.400. La otra información obviamente que me interesa, porque más adelante de alguna manera eso se va a ocupar. También, ¿cierto?, los rangos que este modelo, digamos que esta resolución nos va a dar también para nosotros resulta interesante, pero vayamos paso por paso.
¿Dudas de esta parte? Antes de ir a ver qué nos dice la siguiente pregunta. Y pues, dependiendo de la pregunta, antes vemos si la hacemos ahora o si no alcanza el tiempo. ¿Dudas de la resolución del modelo? ¿No? Ok. Vamos a bajar esto. Bueno, de hecho también voy a guardar esto posteriormente para que... Ah, bueno, y obviamente estos modelos igual se los voy a subir, por supuesto, al portal para que los puedan tener. ¿Cuál es digamos, el resto de las preguntas? ¿Qué nos va diciendo? Antes de tomar las decisiones de producción final, Raquel plantea explorar los siguientes aspectos por separado, excepto donde se indique otra cosa. Le pido a usted, como experto en análisis de sensibilidad, que le indique la respuesta a estas interrogantes. Lo primero es, el departamento de marketing sabe que puede intentar una campaña de publicidad de 500.000 que elevará la demanda del Classic Cruiser un 20% el próximo mes. ¿Debe realizarse la campaña? Ok. Entonces, lo primero es, a ver, vamos a copiar de acá arriba mi modelo. Cuando se enfrenta a una pregunta así, lo primero que en realidad hay que preguntarse de qué manera lo que aquí me están preguntando afecta al modelo. ¿Qué parte de este modelo, digamos, tengo que cambiar para reconocer, ¿cierto?, lo que aquí se me está diciendo? Para que obviamente me analice, es la situación que se me dice. Un incremento, ¿cierto?, del 20% de la demanda de unos automóviles, pero sujeto a que gasto, ¿cierto?, 500.000 más. ¿Cómo incluyo eso? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? ¿Cierto? El modelo que tengo aquí, ¿cierto?, es el original, tal cual como lo resolvimos hasta ahora. Pero obviamente eso era bajo las condiciones que dice el enunciado arriba, ¿cierto? Todas las condiciones originales. Ahora, lo que me están preguntando es esto. Si el departamento de marketing quiere hacer una campaña que les va a costar 500.000, ¿cierto?, en total, pero que esa inversión en el fondo en publicidad les va a permitir que el modelo del Classic Cruiser suba en un 20% su demanda, la pregunta es, ¿cierto?, si debe realizarse la campaña. Entonces aquí hay dos cosas. Una, de partida, ¿qué cosa es lo que les va a decir a ustedes si se debe o no realizar la campaña? ¿En qué se fijarían ustedes para saber si vale o no la pena hacer la campaña? Pues la utilidad. La utilidad, ¿cierto? Si la utilidad crece o disminuye, obviamente les va a decir si lo hago o no lo hago. Si la utilidad aumenta con respecto a lo que yo tengo actualmente, que es el valor, ¿cierto? En la pregunta anterior, por supuesto que voy a preferir que este cambio se haga. Si no me conviene, si los 500.000 es, digamos, más caro de lo que realmente gano por hacer la campaña y subir la demanda, no me conviene obviamente hacerlo. Entonces, sí, tengo que fijarme en el cambio de utilidad que voy a tener, pero ahora, ¿cómo modifico el modelo? Porque digamos, estas dos condiciones, gastar los 500.000 para hacer la campaña y que las demandas de este auto suban un 20%, ¿cómo los introduzco en este modelo? ¿Dónde están, digamos, o sea, qué parte tengo que modificar para reconocer esa situación? Se Tendría puede que agregar la misma variable, pero por 0,2, más 0,2. ¿En qué parte? Yo creo que la capacidad de producción. No, porque fíjate que está hablando de la demanda del auto. Ah, ¿Qué, ok. qué restricción yo tenía que me controlaba el tema de la demanda? Claro. Pero ahí no debiera sumarse el 20%, ¿no se supone que debiéramos restarle a la demanda o no? No, porque dice que elevará la demanda en un 20%, ¿cierto? Ah, que va a Elevar la sumar. demanda, ¿cierto? Hay Claro, que hacer la evaluación con un 20% más y si es rentable, sí, ¿no? pero ¿dónde? Ese es el tema. ¿En qué parte está ese dato para que yo pueda representar que el aumento del 20%?
¿En la función objetivo? Hay que hacer un cambio a la función objetivo, pero particularmente el tema de la demanda. Hay una parte ahí donde está, donde puntualmente se hablaba de la demanda de este auto. ¿En el límite de la demanda o no? ¿Cierto? Porque me decían que la demanda como máximo iba a ser 3.500, por eso estaba, digamos, 3.500 abajo. Y ahora lo que me dicen que en realidad ese 3.500 ya no va a ser ese el valor, sino que es un 20% más. Una forma de hacer eso, ¿cierto? Es, y de hecho en el Lingo una de las cosas que permite es hacerlo tal cual como esto. Ups. Voy a hacer esto, se me bloqueó el teclado. Ahí. Si hago esto, 1.2, ¿cierto? Es lo mismo que estar multiplicando un 20% más, porque son 3.500 más el 20%, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Que al multiplicarlo por 1.2 lo que estoy haciendo, ¿cierto? Es incrementar en el fondo en un 20% el valor de 3.500, ¿sí? ¿Hay dudas? Te lo podemos escribir de hecho acá. No, está bien. Eso, ¿cierto? Es de ese lado. Y hay algo más, ¿cierto? Lo otro que me dicen es que va a costar 500.000. ¿Dónde tengo que agregar esos 500.000? ¿En los 5.400 o no? En realidad, en este caso, porque los 5.400, ¿cierto? Son en el fondo por unidad, por cada auto que fabrico, ¿ok? Y en este caso particular, esto no es digamos, una cantidad que vaya a cada auto, que esté asignada a cada auto, sino que es un monto general. Cuando pasa esto, en realidad yo puedo perfectamente en la función objetivo simplemente escribir una constante. Aquí, ¿cierto? En esta versión de acá, cuando tengo 3.600 completo, aquí sí tendría que haber escrito los 500.000 y restárselos. O bien, al lado acá, como ya lo tengo en miles, escribo simplemente 500. Esto se puede hacer directamente porque es un monto fijo, independiente de cualquier cosa que pase en el fondo con los automóviles, ese monto va fijo, son 500.000. Y el otro efecto que tiene es simplemente acá abajo, probar con esta restricción más arriba, ¿cierto? Un poco más amplia, en vez de 3.500, permitirle un 20% más. Y esos dos cambios son lo que me dicen aquí, que incrementa con la campaña de publicidad en 500.000 y eleva la demanda al 20%. Ahora, este problema, en estas condiciones hay que resolverlo y ver obviamente si es que nos da un mejor resultado. ¿Se entiende? ¿Y no? ¿Dudas? Profa, a mí Dime. no me quedó claro por qué no era, o sea, por qué era 1.2 y no como 0.2. Porque 0,2, ¿cierto? Cuando tú multiplicas un número por 0,2, lo que te extrae es el 20%, pero el número que te queda es solo el 20%, ¿cierto? Aquí, si vas a aumentar, digamos, en un 20%, estás hablando de que es sobre el número que ya tienes. O sea, es 3.500 más el 20% de 3.500. Pero eso es lo mismo, ¿cierto? Que esto, ¿cierto? Es equivalente a haber escrito 3.500, que era tu número base, más 3.500 por 0.20, ¿cierto? Para sumarle el 20% al 3.500 que ya tenías. Pero esto es exactamente lo mismo que hacer 1.2. En el 1 haces la base que ya tenías, contemplas los 3.500 y el punto 20, ¿cierto? El que te lo suma el 20% adicional. Es solamente para no hacer la ecuación extendida como está acá. Porque puedes directamente en el 1 punto algo o en el número que sea punto algo aplicar porcentajes directamente. Ah, ya, profe. Ya, ¿dudas o estamos en la hora? Hay otra sección que me está esperando. ¿Dudas? ¿No? Ya.
Les voy a subir en un rato el enunciado, obviamente, hasta dónde vamos en los modelos, también el lingo que hasta el momento, ¿cierto?, llevamos para que podamos partir de ahí la próxima clase. Y obviamente ahí la próxima clase vamos a seguir revisando las preguntas y vamos a ir solucionando una por una, ¿cierto?, como cambiando el modelo y viendo cómo funciona. ¿Les parece? Sí. Bueno, Sí, entonces profe. nos veremos la próxima clase. No recuerdo qué día es, parece que es el viernes, ¿o no? El jueves. Jueves. El jueves. Bueno, entonces nos vemos el jueves, así que cuídense mucho y más tarde, ¿cierto?, les subo los archivos de la clase. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.